Buenas noches. Primero que nada, gracias a la Junta Directiva de Guategastro, la doctora Ligorría, el doctor Suchini, por la amable invitación. De verdad que es un gusto estar aquí entre amigos, hablando de una de las cosas que más me gusta de la cirugía, que es la cirugía de páncreas. Ya lo mencionó brillantemente José Daniel en su exposición antes. Realmente el enfoque debería ser a tratar de encontrar tempranamente las lesiones pancreáticas, las precursoras e incluso ya cáncer desarrollados, para poder tratar oportunamente a los pacientes, porque en eso se va a basar el tratamiento del cáncer de páncreas. Esta es una de las imágenes probablemente más descriptivas del páncreas, no sé si se logra apreciar bien. Y esta es una de las razones principales por las que no podemos hacer tamizaje para cáncer de páncreas y no está estandarizado hacer tamizaje de páncreas como en otros órganos, por ejemplo, en mama, que el autoexamen o métodos un poco más simples y baratos que sean costo efectivos. Pero el páncreas es un órgano retroperitoneal y está relacionado con muchas estructuras que no nos permiten hacer un diagnóstico temprano. No podemos hacer ultrasonido inicialmente de abdomen para ver a todos los pacientes, no podemos hacer autoexamen de páncreas, y esta es otra de las razones por la que es tan complejo y tan importante hacer diagnóstico temprano, la relación que guarda con las estructuras vasculares, específicamente la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y todo lo demás como la porta, el tronco celíaco y demás, la cava por detrás. Esta es la razón principal por la que tenemos que hacer diagnóstico temprano, porque rápidamente, por lo agresivo que conocemos que es el cáncer de páncreas, el adenocarcinoma de páncreas, rápidamente puede invadir las estructuras y nos tiene que hacer cambiar completamente el plan terapéutico en estos pacientes. Y lo que tenemos que repensar es, en realidad, se están desarrollando múltiples estudios para tratar de determinar qué pacientes deben ir a tamizaje y cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en estos grupos de alto riesgo. Y esto es lo que tenemos que enfocarnos. Como ya mencionaba José Daniel previamente, realmente la mortalidad es muy alta, puede estar por arriba del 90% al primer año después del diagnóstico. Aquí cabe mencionar que realmente el diagnóstico, la mayoría de pacientes cuando se hace diagnóstico ya son irresecables, ¿verdad? Si bien es cierto que es la 10ª causa de cáncer en el mundo, en ambos géneros, es la 6ª o 4ª, según las diferentes series, causa de muerte por cáncer, y se pronostica que para 2030 va a ser la 2ª en ambos géneros. Hasta este momento, a pesar de todos los avances que ha habido en medicamentos y en estudios genéticos, hasta este momento la cirugía es la única medida terapéutica que puede llegar a ser potencialmente curativa, pero como mencioné previamente, solamente el 20% o menos de los pacientes van a ser resecables al momento de su diagnóstico. Y es bien importante que realmente el abordaje de estos pacientes, si bien es cierto, no va a ser como una apendicitis aguda que mañana lo opero, pero tiene que ser algo sobre la marcha y que tenemos que estar tomando decisiones muy rápido, porque muy rápido estos pacientes pueden hacerse irresecables. Aún a pesar de todos los esfuerzos que se hacen y a pesar de tener resecciones R0, el pronóstico de vida a los 5 años todavía sigue siendo hasta un 25%, y como mencioné antes, pues no tenemos un método de tamizaje ideal hasta este momento. Estos son los factores de riesgo que ya conocemos, y estos son el grupo de pacientes a quienes deberíamos enfocarnos para tratar de hacer métodos de tamizaje. Estos son los otros pacientes. Podríamos empezar haciendo estudios genéticos, principalmente BRCA, mutaciones para buscar a estos pacientes, que esto sí está disponible en nuestro medio. No vamos a entrar en el detalle de esta, ya José Daniel le explicó esto mucho mejor. Clínicamente,
Y es bien importante porque como clínicos a veces se nos pasa por alto el hecho de que un paciente es diabético y se descompensó de la nada. Y solo subámosle la dosis de insulina, pero realmente aquí es donde tenemos que empezar a poner atención, que estos pacientes podrían estar debutando con una malignidad pancreática y estarse presentando como esto, como una diabetes inicial, si es por arriba de los 50 años, o como una descompensación de una diabetes previamente diagnosticada y que actualmente sin causa aparente se descompensó. Otra de las cosas, y bien importante, es la presencia de trombosis venosas, que también pueden ser periféricas, superficiales, no necesariamente tienen que ser viscerales, sino pueden ser en extremidades. Y siempre hemos hecho énfasis en el hecho de un adecuado abordaje de la ictericia obstructiva. Muchos pacientes llegan y consultan después de haber pasado 3 meses ictéricos y en realidad lo que tenían era una masa en el páncreas y fueron manejados como hepatitis o alguna otra causa. Y acá es otra de las cosas en donde siempre insistimos en el hecho de hacer mucha conciencia y educación en los ámbitos rurales, en donde hay menos acceso a todos los métodos diagnósticos que hemos estado hablando. Muy rara vez, por la misma razón anatómica, vamos a encontrar una masa abdominal, podemos encontrar Courvoisier, ascitis desafortunadamente va a ser ya en edad avanzada, y la ictericia, que la mayoría de los tumores pancreáticos, hasta el 80%, se presentan en la cabeza del páncreas y afortunadamente es la minoría quienes van a estar en el cuerpo y la cola, que son los que menos síntomas van a dar, pero cuando hay ictericia, pues esto nos va a alertar más tempranamente. Es cierto, no tenemos datos actuales de estadísticas nacionales de cáncer de páncreas, sin embargo les puedo mencionar que, por ejemplo, solo en el Hospital Roosevelt, de 300 o más resecciones pancreáticas, el 75% de estos pacientes son adenocarcinomas de páncreas. Y esto es bien importante porque sí, la mayoría de los tumores van a ser este tipo. Esto ya lo mencionaba José Daniel. Para hacer el diagnóstico en estos pacientes, idealmente los 2 métodos de imagen, la tomografía trifásica y la resonancia magnética. La recomendación es hacer tomografía con protocolo para páncreas a todos los pacientes en quienes estamos viendo una masa pancreática o sospechando de una masa pancreática. Esto nos va a determinar la resecabilidad de los pacientes hasta en un 90%. Y la resonancia nos va a decir mejor, especialmente cuando hacemos métodos hepatoespecíficos, la presencia o no de metástasis. No se hace de rutina, por cierto. Muy importante, pero no es lo que hacemos siempre, es el uso del ultrasonido endoscópico. Este está disponible en el mundo desde los años 80, pero no es hasta hace menos de 10 años que empezamos a utilizarlo casi de rutina en pacientes a quienes está indicado realizárseles acá en Guatemala. Realmente ya hay varios especialistas con suficiente experiencia en el país como para que podamos acceder a él, y esta es una de las cosas que ha cambiado muchísimo el tratamiento, junto con el hecho de crear equipos multidisciplinarios y discutir los pacientes y ver quiénes se van a beneficiar más de una cirugía desde inicio o a quienes va a ser importante darles neoadyuvancia. Y para esto esto es una de las razones por las que el ultrasonido endoscópico ha sido tan importante, integrarlo en el equipo y en el manejo de estos pacientes. Yo sé que estoy entre gastroenterólogos, pero la CEPRE no es un método diagnóstico para cáncer de páncreas. Las recomendaciones de ESMO y de muchas guías internacionales es que realicemos CEPRE cuando ya hicimos imágenes diagnósticas y ya tenemos el diagnóstico. Nos puede alterar la calidad de las imágenes cuando ya tenemos una prótesis puesta, y entonces en realidad se recomienda que se realice hasta que ya está hecho el diagnóstico y que tenemos un plan terapéutico, como por ejemplo que vamos a darle neoadyuvancia al paciente y tenemos que drenar la bilis, o que vamos a retrasar la cirugía. La mayoría dice más de 2 semanas,
que no puedo resecarlo, entonces lo voy a poner una prótesis para mientras, o que tengamos un nivel de bilirrubinas muy alto, o que tengamos colangitis en ese momento, y eso nos va a hacer retrasar el procedimiento. Ahí está indicado realizar una CEPRE. La laparoscopía no es una cosa que, la laparoscopía diagnóstica no es una cosa que realicemos de rutina, solo para ver qué tiene el paciente. Realmente esta es una de las ventajas de que contemos actualmente con el ultrasonido endoscópico y con las imágenes de la calidad que contamos actualmente en el país. Entonces no lo usamos de rutina. Algunas veces el 90% de las resecciones pancreáticas distales las estamos haciendo laparoscópicas. No lo usamos de rutina solo para ver qué tiene, porque otra vez repito, si tenemos alguna duda hacemos ultrasonido endoscópico y hacemos el diagnóstico histológico. Y algunas veces la utilizamos antes de planificar hacer una cirugía abierta, pero tiene ciertas limitaciones. El CA19-9 tampoco es un método diagnóstico, puede estar negativo o pues normal hasta en un 20% de los pacientes con diagnóstico de cáncer, así es que no nos va a servir para hacer el diagnóstico en sí. Solo nos sirve para pacientes en quienes está alto, a quienes les vamos a dar tratamiento, ya sea neoadyuvancia, cirugía o el seguimiento después de la cirugía. Este va a ser el mejor indicador de cuál es el estado oncológico de nuestro paciente. Entonces, la biopsia nos va a servir para dirigir el tratamiento de neoadyuvancia. Esta es otra de las recomendaciones actuales. Le podemos dar play al video. Esta es una reconstrucción, esta es cortesía de Diagnostics. Es una reconstrucción 3D que en realidad no nos sirve para hacer diagnóstico, pero sí que nos sirve para hacer una planificación. Como ven, podemos ver todas las capas del abdomen y del cuerpo del paciente, aislar órganos, ver las variantes anatómicas, arteriales, venosas, y ver todas las relaciones del tumor con las diferentes estructuras, y podemos pues hacer una buena planificación que, como van a ver en alguna de las fotografías adelante, como cirujanos y de hecho como clínicos deberíamos estar acostumbrados a la anatomía de esta región para poder hacer nuestra planificación. Entonces la recomendación es hacer tomografía trifásica a todos los pacientes para reevaluar las relaciones anatómicas del tumor primario y obviamente la presencia de metástasis abdominales o distantes. Por supuesto, establecer el estado funcional del paciente, las comorbilidades y cuáles van a ser las metas de nuestro tratamiento. Así es como estamos clasificando actualmente las lesiones pancreáticas. Las lesiones que son resecables, que ya vamos a ver en un momento, pueden ir directamente a cirugía o podríamos considerarlo en ciertas situaciones para neoadyuvancia. Los pacientes que son de resecabilidad limítrofe, lo que mencionaba Dani respecto a la relación que tiene con los vasos, o los pacientes que ya están localmente avanzados. Estos dos grupos se recomienda que vayan a neoadyuvancia sí o sí. Esto es, por ejemplo, una lesión. En la primera imagen vemos los vasos mesentéricos superiores y el tumor, y vemos que el plano está libre. A esto deberíamos acostumbrarnos todos a ver este tipo de imágenes para poder dirigir hacia dónde tienen que ir los pacientes a partir de este momento. Y entonces, como vemos, está completamente libre. Este paciente es resecable. Acá vemos el contacto directo con la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y acá vemos cómo envuelve el tumor la arteria mesentérica superior. Perdón por la pixeleada de las imágenes, pero este es otro de los ejemplos. Vemos la dilatación del conducto pancreático. Creo que no se va a alcanzar a ver como queremos. Las placas de tomografía o de resonancia realmente ya son casi una anécdota, porque todas las imágenes en realidad las deberíamos ver como esto, en imágenes digitales, para que veamos toda la secuencia. Y cuando uno está acostumbrado a ver la anatomía, seguir los vasos y subir y regresar para ver toda la anatomía regional.
Las recomendaciones otra vez, entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes cuando son resecables, cuando son de resecabilidad limítrofe, están localmente avanzados y obviamente si estamos hablando de pacientes con metástasis, les vamos a dar solamente tratamiento sistémico? El algoritmo del manejo. Y entonces, a pesar de que actualmente están saliendo nuevos estudios respecto a dar neoadyuvancia a pacientes que son resecables, ya sea con quimio o con quimiorradiación, todavía no está estandarizado esta modalidad y actualmente los pacientes que son resecables van a cirugía si no tienen metástasis y tienen un adecuado perfil funcional y sus comorbilidades sin involucro vascular mesentérico. A todos los pacientes que fueron resecados deberíamos darles de 6 a 8 ciclos de quimioterapia adyuvante, a los que no recibieron una adyuvancia y a todos los demás de 4 a 6 meses. Los pacientes que tienen resección R1 deberían ir además a radioterapia. Otra de las cosas que ha cambiado muchísimo es el hecho de la invasión vascular. Realmente sí se ha visto un beneficio. La idea es hacer resecciones R0. Entonces, si tenemos un paciente, dependiendo, estas son las zonas, no vamos a entrar en detalle de esta imagen, pero dependiendo del involucro que tenga, sí podemos hacer resecciones parciales de la vena mesentérica superior, de la porta, podemos hacer reconstrucciones con injertos autólogos o sintéticos. Y en caso de la esplénica, obviamente si está invadiendo la vena esplénica, igual se va en la pieza, no está contraindicado. Sin embargo, en el caso de las arterias cambia un poquito la cosa, no siempre vamos a resección cuando hay compromiso arterial. Las imágenes sí nos pueden servir para ver la respuesta del tumor, sin embargo, la clasificación RECIST no va a ser lo que va a mandar, porque muchas veces podemos encontrar tumor o tejido, digamos, en imagen todavía alrededor de un vaso, pero no necesariamente va a ser tumor y ya cuando lo vemos al microscopio el tejido está negativo. Esto es, ahí disculpan si ven un poco de sangre, pero esto es la vena mesentérica superior, acá arriba está la porta, esto que ven acá es la arteria hepática, el muñón de la arteria gastroduodenal y para la hepática propia, está la hepática común. De este lado vamos a ver el cuerpo y cuello de páncreas y aquí ya está seccionado el cuello del páncreas. Esto que miran acá es el conducto pancreático. Y esta planificación siempre la tiene que hacer uno en cirugía preoperatoriamente. Esto nos va a servir muchísimo para visualizar adecuadamente los planos, porque, por ejemplo, como ven en este paciente, esto que está acá es la vena porta y mesentérica superior. Sin embargo, de este lado nace todo el flujo hepático desde la arteria mesentérica superior. Esta es una de las variantes que podemos encontrar y tenemos mandatoriamente que hacer esta planificación. Como les mencionaba, el compromiso venoso no es una contraindicación de cirugía. ¿Le podemos dar play? No es una contraindicación de cirugía. Es mandatorio que si a un paciente estamos considerando hacerle, ¿le podemos dar play al video? Si estamos considerando hacerle resección a un paciente con compromiso venoso, mandatoriamente, porque no corre bien, mandatoriamente tiene que ir a neoadyuvancia y aquí entra la utilidad de hacer un diagnóstico preoperatorio adecuado. Bueno, no corre, pero esto que está aquí es la vena porta, abajo está en este loop azul la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y aquí está el tumor ya solo agarrado de un pedacito de la vena. Aquí tenemos ya hecha la reconstrucción y esta es la pieza ya quitada. Igualmente, este es un paciente que tenía compromiso en la unión, en la confluencia espleno-mesentérica y aquí está resecado el pedazo de vena y ya suturado y aquí está la pieza quirúrgica. Y la otra cosa que actualmente se ha popularizado mucho en estos pacientes es el uso de
técnicas mínimamente invasivas. Actualmente estamos haciendo, como mencioné previamente, todas las resecciones o el 90% de las resecciones distales por laparoscopía. Es una de las cosas que también ha cambiado el hecho de que contamos con toda la tecnología disponible, casi toda la tecnología disponible en el mundo. Podemos adelantar un poquito el video. Esto que ven acá arriba es el estómago. Están acostumbrados ustedes a verlo desde adentro, pero así se mira la curvatura mayor desde afuera. Esta es la arteria esplénica. Acá abajo está el páncreas. Y van a ver por debajo del cuerpo del páncreas, que este es el borde superior del páncreas, van a ver por debajo del páncreas la disección de la vena esplénica en un momento. Otra de las ventajas de hacerlo con técnicas mínimamente invasivas es que podemos ver toda la cavidad abdominal, implantes peritoneales. Esto que miran acá es la vena esplénica. Así de rápido operamos. Esa es la velocidad real. Eso es una gasa, metemos gasas. Ajá. Hacemos buenos recuentos. Y entonces, como ven, realmente esto está un poco más estandarizado que todavía no se ha demostrado el beneficio al 100% de escoger una resección laparoscópica para tumores en la cabeza de páncreas, pero sí se ha demostrado más el beneficio en los tumores distales. Y esperamos que pronto tengamos el robot que nos va a hacer mucho mejor para el paciente, y aquí sí se ha demostrado un poco de beneficio. Entonces, las recomendaciones, como mencioné desde el inicio, es que realmente estos pacientes sean evaluados en equipos multidisciplinarios. Deberíamos hacer una evaluación completa de los síntomas, del estado psiquiátrico. Ya sabemos la relación que guarda el adenocarcinoma de páncreas con depresión, el soporte social importantísimo y la paliación temprana. Cuando estamos hablando de paliación, entonces queremos hacer principalmente 3 metas. Una es la descompresión de la vía biliar, la segunda es la descompresión duodenal, y realmente yo sí estoy a favor, especialmente en pacientes tan enfermos, y de hecho lo dicen las guías, que la descompresión tanto biliar como del duodeno debería ser endoscópico. Entre menos daño le hagamos a un paciente en general, pero especialmente un paciente tan enfermo, va a ser una mejor recuperación y más rápido va a poder ir a quimioterapia paliativa, por ejemplo, y va a tener una mejor calidad de vida. Si no se puede hacer, pues definitivamente se considera un abordaje quirúrgico, pero de lo contrario, pues con tratamientos endoscópicos. Y el manejo del dolor, que va a ser súper importante, y acá también entra el manejo endoscópico con ultrasonido, porque actualmente, y ya va a hablarlo de nuevo Dani, es las técnicas que existen para manejo de dolor a través de ultrasonido endoscópico. Muchas gracias. Bueno, ya la última parte de la sesión. Voy a intentar no extenderme tanto. Siguiente. Como bien mencionó la doctora Arriaza, hay pacientes en los que pues ya el objetivo es paliar, darles calidad de vida y intentar que vivan más, ¿verdad? No solo con paliar está bien, sino que se puede intentar que vivan más, ya sea con quimioterapia, radioterapia, etcétera. Y hay varias cosas que se pueden hacer por endoscopía, principalmente por ultrasonido endoscópico, debido al acceso a los espacios que nos da el ultrasonido endoscópico. Una de ellas, como bien mencionó la doctora Arriaza, es el drenaje de la vía biliar.
Aquí la realidad es que normalmente iniciamos intentando drenar la vía biliar de manera convencional por colangiopancreatografía endoscópica, una CEPRE. La realidad es que en la actualidad cada vez más se está empujando a que las estenosis malignas distales ya no se resuelvan de manera convencional, sino intentarlas resolver por ultrasonido endoscópico. Prácticamente ya todos los estudios que tenemos de drenaje de obstrucción maligna distal son comparando CEPRE contra ultrasonido endoscópico, y cada vez se está empujando más porque vemos que el drenaje por ultrasonido endoscópico es igual o más efectivo que la CEPRE. Tiene por lo menos el riesgo o la complicación de pancreatitis ahí no existe, debido a que no tocamos la parte distal del conducto biliar, sino que vamos más arriba a donde está la obstrucción, aunque es verdad que hay otras complicaciones. Y la principal limitante de esto, creo yo, y es donde está todavía la discusión, es en qué tanto tiempo dura. Porque hay algunas publicaciones de que drenarlo por ultrasonido endoscópico en el momento perfecto, pero se tapan más esos drenajes que drenarlo de manera convencional, de manera anatómica. Usualmente el drenaje por ultrasonido endoscópico se puede hacer con prótesis biliares convencionales, aunque ya no es la tendencia, sino la tendencia es usar prótesis de posición luminal. Perdón, prótesis de posición luminal para poder resolver la obstrucción. Luego, la obstrucción que bien mencionó la doctora Reaza, también hay dos maneras. La manera convencional, que es colocar una prótesis duodenal. A ver, denme un minutito. Una disculpa, todavía ando ahí con un poco de gripe. Una es aliviar la obstrucción duodenal de manera convencional mediante una prótesis duodenal, y la otra es crear una anastomosis del estómago que está libre con el yeyuno. Y esto salta la obstrucción que hay en bulbo y la segunda porción del duodeno. Y también cada vez hay más evidencia de que parece ser que esta es una mejor opción, porque la experiencia que tenemos con las prótesis duodenales, antes se migraban y era muy fácil que se migraran. Eso lo hemos resuelto colocando un clip sobre la prótesis, que es un clip fijador, el clip Ovesco. Los clips convencionales, la verdad es que no funcionan, eso no sirve de nada, se caen y la prótesis se migra de todas maneras, pero los clips fijadores de Ovesco sí funcionan muy bien, y eso resuelve esa parte. Pero luego está la otra parte de que la prótesis queda sobre la zona tumoral y el tumor tiende a invadir la pared duodenal y además invade la prótesis, y los pacientes terminan con una prótesis duodenal tapada. La ventaja que tiene la gastroyeyuno anastomosis guiada por ultrasonido endoscópico es que se coloca en una zona absolutamente libre de tumor, entre el estómago, que ahí no hay ningún tumor pancreático, y entre el yeyuno, que está muy lejos de donde está la obstrucción. Entonces, la verdad es que yo creo que esa es la explicación por la cual en estos casos en particular, sí, la duración a largo plazo es superior que una prótesis duodenal convencional. Luego, como bien mencionó la doctora Reaza, se puede hacer, aquí sí hay que hacer ablación del plexo celíaco, no bloqueo, porque los pacientes con cáncer de páncreas van a tener dolor durante mucho tiempo y el bloqueo suele durar 6 meses. La ablación, que se puede hacer de dos maneras, con alcohol y con radiofrecuencia, eso sí destruye completamente el plexo celíaco, entonces mejora significativamente el dolor. Otras cosas que podemos ayudar es cuando es un paciente que no tiene metástasis, que tiene enfermedad localmente avanzada y decidimos, aparte de la quimio, darle a radio. La verdad es que al ser un órgano retroperitoneal, el páncreas y el tumor, a veces a los radiólogos les cuesta un poco enfocar solo en el tumor, y entonces radian todo el abdomen y hay complicaciones asociadas a la radiación. La colocación de marcadores fiduciales, que no son más que unas grapitas de nitinol,
y que el radiólogo oncólogo las puede ver al momento de dar una sesión de radioterapia y dirigir muy bien la radioterapia hacia el tumor, y esto mejora la penetración de la radioterapia y los posibles efectos adversos. Y además ahora, esto ya es de años, pero cada vez se empuja más a intentar hacer ablación del tumor per se. Esto era algo que no hace muchos años no nos metíamos a tocar los tumores del páncreas, solo a hacerles diagnóstico, pero cada vez los grupos están empujando más a hacerle ablación al tumor. Por supuesto, aquellos que no son resecables, porque la única opción curativa sigue siendo la cirugía y no veo yo alguna forma en la que eso no va a ser. Pero en aquellos pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, la verdad es que la ablación de los tumores es una buena opción. Cosas que podemos ayudar a los pacientes, aparte de lo que ya mencioné. ¿Puede correr el video? Es la colocación de marcadores fiduciales. Este es el tumor, que está acá, espero que se pueda ver. Esta es una aguja convencional de ultrasonido y lo único que hacemos es que a través de la aguja liberamos el marcador fiducial, que es una tira de nitinol metálico y por lo tanto brilla, y los radiólogos pueden ver al momento de dar la radioterapia, y esto hace que limiten el área de la radioterapia, lo cual funciona bastante bien. A ver si no podemos adelantar un poquito el video. Ahí se va liberando el marcador fiducial, que es esto que ustedes ven acá, que brilla al ser metal. Entonces, lo que hacemos es liberar 3 grapitas de nitinol en el tumor. Eso lo puede ver el radiólogo y él sabe que ahí está el tumor y sabe que ahí tiene que dirigir la radioterapia. Y así es como queda. Creo que no se va a poder ver. Aquí están los 3 marcadores. Este es el área del tumor. Esto lo puede ver el radiólogo y entonces puede hacer la radioterapia dirigida. Además, a este paciente en particular le drenamos la vía biliar de una manera no muy convencional. Esto que ustedes ven acá es una prótesis de aposición luminal. Esta es la vesícula. No podíamos drenarla por el colédoco, entonces lo que hicimos fue hacer una cistoduodenoanastomosis, es decir, derivar la vesícula biliar hacia el duodeno, y eso alivia la ictericia en los pacientes con cáncer de páncreas. Y esto es algo en lo que estoy personalmente muy interesado y me parece bastante interesante y puede correr, gracias. Hasta hace mucho, todo lo que hacíamos era alrededor del tumor, bloquear o abolir el plexo celíaco, drenar la vía biliar por CEPRE o por ultra, pero nunca nos metíamos a tratar el tumor per se. Y la verdad es que cada vez más hay más publicaciones acerca de hacer ablación. Aquí no es muy difícil, lo que se hace es que es una aguja modificada de las de biopsia, en la cual en la punta sí hay unos centímetros que va conectado al generador de radiofrecuencia. Entonces, mediante un pedal aplicamos electricidad y hacemos ablación del tumor. Hay algunos resultados interesantes, la verdad es que esto todavía está en investigación. Y lo que parece ser, la realidad es que todavía no se ha diseñado un estudio apropiado, es que los pacientes que reciben ablación tienen algunos meses más de vida, que es lo que siempre buscamos en cáncer de páncreas. No esperamos que se curen, porque eso no va a pasar en un cáncer de páncreas localmente avanzado, pero cuando comparamos la supervivencia general es superior. Cuando comparamos la supervivencia en solo aquellos pacientes con localmente avanzados y metástasis, pues obviamente es mayor cuando no tienen metástasis a distancia todavía. Y también vemos que hay unos meses más que tienen una mayor supervivencia libre de progresión. Y esto en un paciente con una enfermedad tan debilitante, pues por supuesto que ayuda. Y además hay resultados interesantes también con ablación, y es que esto les reduce el dolor. Hay algunos pacientes que ya no tienen que hacerse ablación del plexo celíaco, sino darle solo la ablación al tumor reduce el dolor. Lo que no parece conseguirse, y uno pensaría, es reducir el tamaño del tumor. Eso no suele suceder. El mecanismo por el que se cree esto que funciona es primero que genera una respuesta inflamatoria dentro del tumor y el propio cuerpo
controla el avance de la enfermedad. Y segundo, que sensibiliza la zona y el tumor a la quimioterapia que el paciente está recibiendo. Y bueno, ya para finalizar la última parte de la plática, el cáncer de páncreas localmente avanzado metastásico tiene una expectativa de vida baja y además una mala calidad de vida. Algo que es importante y es que la cirugía sigue siendo la única forma curativa, y la verdad es que aunque aquí hablé algunos minutos de terapias para paliar, si ustedes se dieron cuenta, la sesión iba más enfocada a hacer un diagnóstico temprano, a intentar y hacer todos los esfuerzos por diagnosticar, incluso antes que se desarrolle el cáncer de páncreas, principalmente con las neoplasias mucinosas. Muchas gracias, doctor Marroquín. Muchas gracias, doctora Arriaza. Vamos a pasar ahora a una sección de discusión y preguntas. Solo vamos a esperar un momento que nos acomoden aquí para que puedan estar nuestros panelistas. Si nos prestan micrófonos, por favor. Gracias. Yo me voy a quedar aquí en el podio, creo yo, y les voy a ir haciendo algunas preguntas que hemos tenido a través de nuestro chat. Si tienen más preguntas, por favor, síganlas haciendo llegar. Está aquí la doctora Ligorría viendo el chat y pasando las preguntas que ustedes nos vayan haciendo. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la utilidad de marcadores genéticos como el BRCA, por ejemplo, en antecedentes familiares? ¿Qué utilidad tiene usarlos en nuestros pacientes? Esto es importante porque, como mencionábamos, está relacionado la mutación al desarrollo de adenocarcinoma de páncreas, y este es un grupo de pacientes a quienes podríamos enfocar el tamizaje. Y lo que se ha recomendado actualmente, algunos grupos lo han recomendado, es hacer colangiopancreato, resonancia y/o ultrasonido endoscópico. La mayoría de mutaciones son espontáneas, o sea, si bien es cierto que todos los síndromes que mencionamos y estas mutaciones pueden ser un factor de riesgo, la mayoría de mutaciones son espontáneas, pero este es un grupo de pacientes a quienes podríamos enfocarnos con este abordaje de hacer ultrasonido y/o resonancia anualmente, ultrasonido endoscópico. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es si podemos detectar algún tipo de cambios tempranos en un paciente que sospechemos que pueda tener una malignidad, ya sea por ultrasonido transabdominal primero o ultrasonido endoscópico en su defecto. Un ultrasonido abdominal nos hacía en la salvedad, pues bien hecho, sin gas, donde se puede ver bien el páncreas, o es muy difícil encontrar una lesión temprana por un ultrasonido transabdominal. Sí, es una buena pregunta. La verdad es que por ultrasonido transabdominal, lo único que se puede saber es
una lesión quística o un tumor sólido. Pero debido a que el páncreas es un órgano retroperitoneal, a veces incluso el gas intestinal no deja ver bien el páncreas, entonces ya enfocarse en la lesión a través de un ultrasonido transabdominal es muy difícil como para buscar hallazgos de alto riesgo. La verdad es que es una buena pregunta porque me da para hablar de hallazgos de alto riesgo. Y pues ahí el ultrasonido endoscópico sí es superior, es que eso es así, o una colangiopancreatorresonancia también sería una buena opción, que es menos invasivo. Y los hallazgos de alto riesgo de la lesión, principalmente las lesiones quísticas, serían un nódulo mural, que no es más que un nódulo, un ganglio ahí adentro de la lesión quística, la presencia de componente sólido, como en alguna de los videos que vieron, que se ve como tejido irregular, el nódulo se ve tal cual redondito adentro del quiste, dilatación del conducto pancreático principal, y ahí tenemos dos características: más de 5 es alto riesgo, más de 10 es muy alto riesgo, y la verdad es que más de 10 sí nos hace buscarle por todos lados al paciente dónde está el problema. Esas son las características principales que podemos ver, principalmente por ultrasonido endoscópico. Gracias, doctor. La siguiente pregunta: si tenemos un paciente con quistes simples que fueron encontrados como un hallazgo incidental de 1 a 2 centímetros, sin septos, sin realce, ¿cuál sería en ese caso el abordaje o el seguimiento del paciente? Esta es una buena pregunta. La verdad es que los quistes simples no necesitan vigilancia. De hecho, tenemos experiencia con la doctora de varios quistes simples que no necesitan vigilancia, pero la verdad es que los vigilamos siempre porque somos un poco estresados. Pero las únicas neoplasias que ameritan vigilancia son las neoplasias mucinosas de rama principal, de rama secundaria, y la neoplasia mucinosa per se, que esa no está conectada al conducto pancreático principal. Hemos encontrado varios cistoadenomas serosos, que eso se puede hacer diagnóstico sin ultrasonido. La imagen es tipiquísima en un TAC. La verdad es que no necesita ultrasonido esos pacientes. A veces pues lo podemos hacer, pero no es indispensable. Esos tampoco se recomienda seguimiento, pero a veces sí que lo seguimos, pero en general un quiste simple no conlleva ningún riesgo de cáncer de páncreas, no hay que hacerle nada, cirugía, no hay que repetir el ultrasonido endoscópico a un quiste simple. La verdad es que con una reso se puede seguir, y la reso principalmente porque evita la radiación del ataque. Solo sí hay que estar 100% seguros que es un quiste simple. La verdad es que no son tan comunes. La paciente que mencionaba Dani hace un rato de un pseudoquiste, y es bien importante la evaluación clínica del paciente y todos sus antecedentes, porque muchas veces pasan por alto estos pacientes. Nos ha tocado, por ejemplo, operar pacientes, resecar pacientes que se diagnosticaron como pseudoquistes pancreáticos, les hicieron gastro y hay unos quirúrgicas, pero con biopsia, y la biopsia salía positiva. Entonces después tenés que hacer resección gástrica y todo. Entonces es bien importante, si uno le va a dar tratamiento conservador a un paciente, estar 100% seguro con una buena imagen que en realidad es 100% benigno. Gracias. Y solo preguntar a la doctora Rodríguez, y si hay un crecimiento lento pero progresivo de 5 milímetros, 6, 7 milímetros, en 5 años. De hecho, esa es una característica de alto riesgo. El crecimiento es otra de las características durante la vigilancia. Ahí hay varias opciones. Una, si no tiene un ultrasonido endoscópico, hacer un ultrasonido endoscópico para aspirar líquido y ver de qué se trata. Si ya tiene un ultrasonido endoscópico, se puede volver a repetir el estudio, y hay técnicas avanzadas ya y disponibles en Guatemala cuando están esos quistes. Uno es tomar una biopsia de la pared. Hay unas micropinzas que se llaman de Murray, y lo que hacemos es introducimos una aguja grande, y a través de la aguja introducimos la pinza y la posicionamos en la pared del quiste, y luego la jalamos con una biopsia tal cual. Entonces ahí ya tenemos tejido del quiste.
Hay otras técnicas, endomicroscopía con focal láser, la verdad es que yo sí no tengo experiencia en eso, pero sin lugar a dudas, cuando vigilamos a un paciente, más de 2 milímetros, esa es la recomendación, año de crecimiento, es una característica de alto riesgo y hay que ponerse atentos. Y a veces, la verdad es que para eso sirven los comités multidisciplinarios que mencionaba la doctora. A veces decidimos que está de muy alto riesgo y es algo operable y no está mal mandar a cirugía después de haber discutido bien el caso, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Si hay un tamaño específico de lesión para iniciar estudios por SEA de páncreas. ¿De Como lesión un tamaño de quística o corte. sólida? Empecemos con Soli. Todas. Esas en Aquí está el realidad, doctor Ortiz. Así como bien dijo la doctora, sí todas. La verdad es que el páncreas, cualquier cosa ahí, casi es raro que sea bueno. En el mejor de los casos es un tumor neuroendocrino, que sigue siendo una neoplasia maligna, pero no, ¿ah? Ajá, no tan agresiva, pero es como, la verdad es que tiene razón totalmente la doctora, es raro que si hay una lesión en el páncreas, sea quística o sólida, sea algo bueno, casi siempre es, en el mejor de los casos, lo que mencionaba, o algo de muy bajo grado, o una neoplasia quística que se puede operar. o sea, en realidad cualquier lesión que uno mire, tiene que hacerle protocolo de tomografía de páncreas, si tiene dudas con la pancreatorreso y si todavía nos quedan dudas, entonces pensar en un ultraendoscópico, pero todas tienen que ser estudiadas, digamos, es como riñón y uno mira un quiste y dice, Bosniak 1, y lo puede observar, digamos, pero en páncreas realmente uno sí tiene que estar 100% seguro antes de solo darle vigilancia o alta al paciente. Gracias. Después nos preguntan aquí, en tumores borderline, ¿en qué momento uno decide dar tratamiento quirúrgico o dar tratamiento sistémico? En borderline siempre damos tratamiento sistémico de inicio, o sea, esta es la neoadyuvancia. Ahorita está el debate entre que si solo quimio o damos quimio radio. Realmente es válido cualquiera, pues, usar los dos abordajes. En estos pacientes, entonces va a depender. Por ejemplo, si el paciente tiene un CA19-9 alto y tiene la lesión que es de resecabilidad limítrofe, le doy una adyuvancia y mi respuesta la voy a evaluar basándome en el CA19-9, porque no necesariamente vamos a ver lo que mencioné en la presentación, el RECIST no es aplicable para páncreas, porque muchas veces vamos a ver todavía tejido blando, digamos, alrededor de los vasos y no necesariamente va a ser tumor. Entonces, a todos los pacientes de resecabilidad limítrofe van a neoadyuvancia, si no hay progresión, van a cirugía. Gracias. Y esto varía 2 a 4 ciclos, que estos digamos 4 a 6 meses de tratamiento sistémico. De acuerdo. Para el doctor Marroquín, si hay estudios con terapias de radiofrecuencia en tumores mucinosos. Es buena pregunta también, sí hay. Hay más ablación de tumores mucinosos con alcohol y normalmente son tumores pequeños, menores a 3 centímetros. La mayoría son cortes retrospectivas de los pacientes y casi todos son pacientes no quirúrgicos, es decir, que no son candidatos a cirugía, pero la verdad es que se puede hacer ablación ya sea con alcohol puro, tal cual, o con ablación por radiofrecuencia a tumores pequeños, porque es muy difícil conseguir la ablación completa de la neoplasia. Es algo que quizá no mencioné ahí. Donde mejor funciona la ablación, yo sé que esa no es la pregunta, pero es en los neuroendocrinos funcionales, porque con un poco que uno induzca necrosis ya resuelve el problema. Y en cambio, en este tipo de situaciones hay que intentar hacer desaparecer el quiste o la mayoría para evitar la progresión. Entonces, sigue siendo todavía algo que está en investigación y no recomendado hacerlo en todos los pacientes. De acuerdo, gracias.
Esta es una pregunta recurrente que tenemos, que es algo que ustedes dos hablaron, que es en cuanto a la sobrevida a los 5 años de un R0 que es 20-25%. Sabemos, o qué dice la literatura, por qué esa sobrevida es tan baja, por qué es tan agresivo, digamos, por qué es ese comportamiento. Realmente lo que manda en el adenocarcinoma de páncreas es la biología tumoral. Sabemos que puede haber hasta 100 mutaciones en un solo paciente, en una célula de adenocarcinoma. Entonces realmente casi que actúa como si fuera un virus y se protege y hace, digamos que resistencia a las quimioterapias, aparte de su microambiente y todo lo demás que sabemos de la biología. Pero sabemos también que el cáncer de páncreas, y esto se ha visto en estudios de ADN circulante tumoral, esto es una enfermedad sistémica y entonces muchas veces aunque uno haga un R0 ya hay células y por eso es que hay grupos apoyando el hecho de usar neoadyuvancia en tumores resecables con R0. Y otra vez la biología es lo que manda. Hemos visto pacientes, yo he conocido pacientes que han vivido sin cirugía, solo con quimio-radio, 20 años, que ya los conocí, porque no ejercía en aquel momento, pero que vivieron 20 años sin resección. Entonces, digamos, esto habla mucho de la biología en cada paciente. Gracias. La siguiente pregunta es si sería recomendable el tamizaje en pacientes con antecedentes de adenomas hipofisiarios bajo la sospecha de un neuroendocrino múltiple en relación a ultrasonido endoscópico. ¿Tiene relación con otros adenomas? Sí hay algunos casos en los que se pueden presentar tumores neuroendocrinos en el páncreas. Uno es uno de esos. Y ahí ultra no creo yo que sea una buena idea mandarle a hacer para tamizaje. La verdad es que lo mejor es una tomografía dedicada de páncreas, una colangiopancreatorreso, pero se puede hacer. Pero yo no recomiendo hacer ultrasonido endoscópico para eso, la verdad. Gracias. Y la última pregunta que vamos a hacer por cuestión de tiempo es, a pesar de que el cáncer de páncreas es esporádico en la población, pues en términos generales, ¿se recomienda hacer un panel genético a familiares de primer grado de un paciente que presenta cáncer de páncreas? Sí. Eso definitivamente, todos los pacientes con síndromes familiares tienen que ir a consejería genética, eso está recomendado en todas las guías. Qué bueno que nos recordaron esto. Sí, las mutaciones son espontáneas y esporádicas, sin embargo, en Guatemala, ya les vamos a presentar los estudios, pero en Guatemala sí hemos visto un aumento de la incidencia de cáncer de páncreas, probablemente porque ahora tenemos mejores métodos diagnósticos y todo lo demás, pero específicamente hemos visto más pacientes de la región de ahí cerca de los volcanes y esto podría estar relacionado. Entonces no es tan baja la incidencia como dice Globocan, sino es porque estamos subregistrando la incidencia real en Guatemala. Pero sí, estos pacientes deberían ir a tamizaje genético. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a ir concluyendo la parte de preguntas y respuestas por tiempo. Le doy las gracias a nuestros panelistas y les quiero entregar un diploma que dice así: la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Patología y Endoscopía Gastrointestinal extiende el presente diploma a la doctora Winnie Pegarriaza por su participación como conferencista en el tema Repensando el cáncer de páncreas, ultrasonido endoscópico y cirugía de precisión. Muchas gracias, doctora. Igualmente para el doctor Marroquín, muchas gracias. Finalmente, pero no menos importante, todos estos eventos pues conllevan un patrocinio bastante importante de la industria. En este caso, Faes Pharma es quien ha patrocinado este evento y queremos agradecer a los representantes de Faes Pharma, Rosa Samayoa, Leonel de Gandarias
y Melissa Luz por habernos acompañado en esta noche. Les quisiéramos invitar a dar algunas palabras o algún mensaje y tenemos un diploma para ustedes también. Les pido un aplauso también, por favor, para nuestros amigos de la industria. Sí, buenas noches. Fue un honor poder acompañarlos el día de hoy. Como Faes Pharma, pues la línea Gastro acaba de nacer este año y pues estamos trabajando este producto que es Diotul, nuestro producto innovador, ¿verdad? Esperamos que sea de mucha utilidad en su quehacer diario, ¿verdad? Porque es un producto único en el mercado y queremos pues que pues cada vez pues tengan más experiencias con el producto y pues que sea un aliado en su terapéutica del día a día. Esperamos tener siempre algunas reuniones con ustedes que en la medida de lo posible y seguir apoyando la educación médica continua. Y que han tenido muy buena cena ustedes el día de hoy y pasen feliz noche. Bueno, y para cerrar la sesión, les agradezco mucho su participación, a los que estuvieron aquí presentes, a todos los que estuvieron conectados por Zoom también. Y los invito a participar de la última sesión científica que vamos a tener del año, que va a ser el día 23 de septiembre. El tema va a ser colangiocarcinoma y vamos a tener como invitado al doctor Andrés Ruff, que nos va a visitar de Argentina. Entonces los esperamos a todos el 23 de septiembre, los que puedan en forma presencial. Y los que no, vamos a socializar como siempre el enlace de Zoom para que puedan estar con nosotros. Que tengan feliz noche y muchas gracias.